Muy buenos días, estimados estudiantes del aula de tercero de secundaria. El día de hoy estamos tratando el tema de momentos de una fuerza con respecto al curso de física elemental. En el enunciado número 1, tal como tú observas a través de la pizarra digital, dice que la barra mostrada es de 4 metros de longitud y dice que se encuentra articulada en el punto O, ¿correcto? Puede girar libremente, o sea, puede girar ya sea en sentido horario o en sentido antihorario. Determina el momento de la fuerza F respecto al punto A, ¿correcto? Entonces, lo que me están viendo calcular es determinar la fuerza, el momento de la fuerza F, ¿correcto? Respecto al punto A, o sea, la fuerza F de aquí con respecto al punto A. Entonces, para hacer este cálculo, habría que aplicar la segunda condición de equilibrio. ¿Qué nos decía la segunda condición de equilibrio? En este caso, nos decía que para que en este caso la barra pueda girar libremente, habría que aplicarle una fuerza que es perpendicular, en este caso, a la barra, ¿correcto? Muy bien, entonces eso es lo que vamos a hacer aquí. Y vamos a aplicar esta segunda condición de equilibrio. Entonces, a ver aquí, jóvenes, miren. Esta fuerza es perpendicular a la barra. Entonces, al ser perpendicular a la barra, lo único que tienes que hacer aquí es lo siguiente. Esta fuerza, ¿qué es lo que va a hacer? Va a intentar hacer girar a la barra. Pero la pregunta es, ¿dónde la va a hacer girar? O sea, este es el punto de apoyo. Este es el punto O. Correcto. Este es el punto O. Y lo que la barra va a hacer en este caso, perdón, lo que la barra va a hacer aquí, en este caso, tal como tú observas en la pizarra digital, va a intentar hacer girar la barra, ¿correcto? ¿En qué sentido va a intentar hacer girar la barra? A ver qué me dice. Observa, mira cómo aplicas una fuerza vertical y mira cómo va a girar la barra. ¿En qué sentido sería? Antihorario. Antihorario, ¿no? Entonces, es un sentido que va a ir contra las manecillas del reloj, ¿no? Entonces, ese sentido, es un sentido antihorario, entonces va a girar, va a intentarlo así girar de esta forma, ¿no? Entonces, este sentido se llama sentido antihorario, ¿correcto? Ahí está. Muy bien, como es sentido antihorario, entonces no hay otra fuerza más aparte de la reacción en el punto A, porque acá hay una fuerza de reacción, ¿correcto? Hay una fuerza de reacción, en este caso en el punto A, ¿correcto? Esta fuerza de reacción, que lo podemos colocar, no hay ningún problema si colocamos acá la fuerza de reacción, prácticamente sería nula. Tú me dirás, pero ¿por qué esta fuerza de reacción es nula? Porque no hay distancia. Entonces, si tú colocas una fuerza de reacción en el punto A, en este puntito, entonces, independientemente del valor que tenga la fuerza, supongamos que, un ejemplo, supongamos que la fuerza de reacción tenga 20 newton, un ejemplo estoy poniendo, entonces, al no haber distancia, porque prácticamente la distancia es cero, entonces sería 20 por cero sería cero, ¿no? Independientemente del valor que tenga la fuerza en el punto A, llega a ser cero. Por eso que no se toma en consideración las fuerzas donde está el punto de apoyo, ¿no? Las fuerzas que se encuentran en el punto de apoyo no se toman en consideración porque no hay distancia, ¿correcto? No habría distancia, la distancia sería cero, ¿no? Entonces, ahora sí hacemos el cálculo, ¿correcto? Entonces, aplicamos en este caso la segunda condición de equilibrio, ¿correcto? Entonces, el momento, en este caso, sabemos muy bien que el momento es igual a la fuerza multiplicado por la distancia, ¿correcto? Entonces, la fuerza en el punto A. Entonces, esta fórmula vamos a aplicarla. Entonces, diremos aquí, ¿correcto? Fuerza, ¿correcto? Fuerza multiplicado por la distancia. Ahí está la formulita, que tú ya la conoces. Entonces reemplazamos los valores. Solamente es cuestión de reemplazar los valores y diremos lo siguiente. A ver aquí. Como la fuerza, en este caso, está aplicada en sentido antihorario, y cuando la fuerza está aplicada en sentido antihorario es positivo. Si la fuerza se aplica en sentido horario con respecto al punto A, sería en este caso negativo, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta los signos ahí.
sería la fuerza, que en este caso equivale a 70 newton, ¿correcto? 70 newton, y estaría multiplicado en este caso por la distancia de la barra. Entonces, la distancia de la barra tiene 4 metros de longitud. Entonces, si tú multiplicas, en este caso, 70 por 4, te daría en total, en este caso, la cantidad de 280 newton metro, ¿correcto? Newton por metro. O newton metro, simplemente newton metro. 280 newton metro. Ahí está. Y esta sería la respuesta del enunciado número 1. En el enunciado número 2 dice la barra mostrada de 6 metros de longitud que se encuentra articulada en el punto A puede girar libremente. Determine el momento de la fuerza respecto al punto A, o sea, esta fuerza de aquí con respecto al punto A, ¿no? Entonces, vamos a calcularlo. Entonces, para hacer ese cálculo, diremos lo siguiente, ¿correcto? Vamos a decir lo siguiente, esta fuerza con respecto al punto A. Muy bien, entonces, para ello aplicamos la fórmula que ustedes conocen, momento es igual a fuerza por distancia, ¿correcto? Ahí está. Momento es igual a fuerza por distancia y aplicamos esta formulita que usted ya la conoce, fuerza por distancia. Ahí está la formulita, chicos. Seguimos haciendo el cálculo, ¿correcto? Y seguimos operando, ¿correcto? Vamos a seguir operando. Ahí está. Ahora, antes de operar, jóvenes, lo que tienes que hacer es el diagrama, ¿no? Entonces, yo te hago una pregunta. Esta fuerza de 25 newton con respecto al punto A, ¿en qué sentido va a girar? A ver, ¿quién me dice? Con respecto al punto A. Horario. En sentido horario, muy bien explicado, ¿no? Giraría en este sentido, ¿correcto? Ahí está. En sentido horario, ¿correcto? Entonces, al girar en sentido horario, entonces esa fuerza ya tiene como signo negativo, ¿no? Hay un signo negativo para este caso esta fuerza. Como la fuerza es de 25 newton, ¿correcto? Es una fuerza de 25 newton. Entonces sería 25 newton multiplicado por la distancia que hay desde la fuerza hasta el punto A. Y según el problema hay una distancia de 6 metros, ¿correcto? Una distancia de 6 metros y sería 25, pero ojo, negativa, no te olvides que es negativo porque justamente el sentido es en sentido horario, ¿correcto? ¿Cuánto sale ahí, jóvenes? ¿Cuánto le salió? ¿Cuánto le salió ahí? Menos 150. Profesor, disculpe, dice Carla que la deje ingresar, por favor. Ya, listo, acaba de ingresar tu amiga Carlita. Ya acaba de ingresar. Muy bien, entonces la respuesta sería menos 150 newton metro. Y este ya sería el resultado de la pregunta número 2. Continuando con el desarrollo de los ejercicios aplicativos, el enunciado número 3 nos dice lo siguiente. La barra homogénea de 2 kilogramos mostrada que se encuentra articulada en el punto O puede girar libremente. Determina el momento resultante respecto al punto O. ¿Correcto? Entonces, para eso haces un diagrama de cuerpo libre, jóvenes. Entonces, acá lo primero que ubicas son las fuerzas que actúan. La primera fuerza que tú tienes es la de 20 newton, que se aplica en un extremo de la barra, ¿correcto? Esta fuerza F de 20 newton, ¿correcto? Fuerza F de 20 newton. Tenemos aquí, también tenemos acá el peso de la barra, ¿correcto? Porque tiene 2 kilogramos, ¿correcto? Y se ubica justamente en el centro. Nunca olviden que el peso de la barra se ubica en el centro, ¿no? Entonces, acá tenemos el peso de la barra. Ese peso de la barra, como ustedes saben, hay una fórmula, ¿correcto? Entonces, acá se le llama fuerza de gravedad, ¿no? Ustedes saben que esto se le llama fuerza de gravedad, ¿correcto? Yo tengo una pregunta, ¿a qué era igual la fuerza de gravedad? ¿Quién se acuerda? ¿A qué era igual la fuerza de gravedad? ¿Quién se acuerda por ahí? Fuerza de gravedad, ¿a qué era igual? Vamos a revisar el chat.
Ahí nos dice Carla Sánchez, masa por gravedad. Entonces, bueno, acá sería la masa, que en este caso sería de 2 kilogramos, ¿correcto? La masa por gravedad, ¿correcto? Y esto sería 2 kilogramos multiplicado por 10, que es la gravedad, y esto te da igual a 20 newton, ¿verdad? Porque toda fuerza se expresa en newton. Muy bien, ahí está, ahí tenemos el resultado parcial, todavía tenemos la fuerza de gravedad. En este caso es de 20 newton, ¿verdad? Ahí está. Muy bien, jóvenes. Entonces, lo otro que tenemos es la fuerza de reacción, donde en el punto O hay una fuerza de reacción, una normal, pero esta fuerza de reacción va a intentar que la barra no gire, ¿no? Entonces va a ir en forma vertical para que en este caso la barra no pueda girar debido al peso. Entonces, pero esta fuerza de reacción, por ende, es igual a 0. Tú dirás, pero ¿por qué? Porque no hay en este caso, no hay una distancia. Independientemente del valor que pueda asumir la fuerza R, supongamos que la fuerza de reacción sea 1000 newton, un ejemplo estoy poniendo, entonces quiere decir que al no haber distancia, porque no hay distancia en el punto O, porque acá está el punto O, prácticamente sería 0. Todo número multiplicado por 0 es justamente 0. Entonces, no se va a tomar en consideración. Entonces vamos a aplicar otra cosita aquí. A ver, chicos. La pregunta que les hago, ¿qué distancia existe desde la fuerza de gravedad hasta el punto O? ¿Qué distancia existe? A ver, ¿quién me puede responder ahí? ¿Qué distancia hay desde en este caso, la fuerza de gravedad hasta el punto O? 2,5 metros, ¿verdad? Hay 2,5 metros de distancia. Obsérvese que la barra tiene una distancia de 5 metros, ¿no? Entonces, como la fuerza de gravedad se ubica a la mitad, entonces habría una distancia de 2,5 metros. Y bueno, acá, en este caso, la fuerza F se ubica a 5 metros del punto O. Entonces, prácticamente ya tenemos el famoso SL y habría que resolverlos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Simplemente, en este caso, aplicamos. Claro, es correcto, Carla. Muy bien, entonces acá aplicamos lo que se llama momento resultante, ¿correcto? El momento resultante, ¿qué es el momento resultante? La suma algebraica de todos los momentos que actúan con respecto a un punto, ¿no? Entonces, algo importante, jóvenes. Una vez que has hecho eso, tenemos que ver los movimientos, ¿no? ¿Cómo hace girar, por ejemplo, la fuerza F con respecto al punto O? Entonces, este movimiento es un movimiento en sentido antihorario, ¿correcto? Está haciendo girar en sentido antihorario, ¿correcto? Y en este caso, la fuerza de gravedad lo que va a hacer girar es la barra en un sentido horario, ¿correcto? Ahí está. Tal como tú puedes observar ahí, ¿no? Entonces, al observar estos momentos, el momento resultante, en este caso, va a ser igual, ¿correcto? Va a ser igual, tal como tú observas ahí en la pizarra digital, al momento de la fuerza con respecto al punto O, ¿correcto? El momento de la fuerza con respecto al punto O, ¿correcto? Más el momento de la fuerza con respecto a la fuerza de gravedad con respecto al punto O, ¿correcto? Ahí lo tenemos. Observes aquí. Ahí está. ¿Correcto? Muy bien, jóvenes. Ese sería el momento resultante. ¿Qué es lo que hacemos? Simplemente reemplazamos, ¿no? Tenemos el momento resultante, ¿correcto? Este momento resultante debe ser igual, ¿correcto? A ver, vamos a aplicar las formulitas aquí, jóvenes. Entonces aquí, esta fórmula nos dice lo siguiente. El momento de la fuerza F es positivo. Y esta fuerza F tiene una fuerza de 20 newton, ¿correcto? 20 newton, ¿correcto? Que se va a multiplicar por la distancia. ¿Cuál es la distancia que existe desde la fuerza F hasta el punto O? Hay 5 metros de distancia, ¿correcto? Menos, ¿por qué menos? Porque la fuerza de gravedad está actuando en sentido horario, y al actuar en sentido horario sería un signo negativo. Entonces, esa fuerza también es de 20 newton, pero la distancia a la cual se ubica con respecto al punto es de 2,5 metros.
¿correcto? Ahí está. Y prácticamente ya tenemos el planteamiento del problema. Seguimos resolviendo. En este caso, tenemos la fuerza, el momento resultante con respecto al punto O, y esto debe ser igual, en este caso, a 20 por 5 sería 100 newton metro, ¿correcto? Menos 20 por 2,5 sería 50 newton metro. Y si hacemos, en este caso, una sustracción, ¿correcto? Entonces la respuesta en este caso sería 100 menos 50 sería 50 newton metro. Y esta sería la respuesta del enunciado número 3. Continuando con el desarrollo de los ejercicios aplicativos, en el enunciado número 4, el problema nos dice lo siguiente. La barra homogénea de 4 kilogramos, ¿correcto? Y de 8 metros de longitud, se encuentra en equilibrio mecánico. Ojo con esta palabra, ojo, ten en consideración esta palabra que dice acá. Está en equilibrio mecánico, ¿correcto? Ya, muy bien. Determine, nos piden calcular, en este caso, la tensión de la cuerda en el punto 1, ¿correcto? Ten en cuenta que la gravedad tiene, en este caso por unidad, 10 metros por segundo cuadrado. Entonces lo único que tienes que hacer es un diagrama de cuerpo libre, ¿no? Colócale un punto, si no está el punto, colócale. Le voy a poner acá punto, ¿te parece? Le colocamos punto, ahí, muy bien, mostremos la barra. Entonces, acá la fuerza que actúa, la primera fuerza que va a actuar, como tú ya conoces, es la famosa fuerza de gravedad, ¿correcto? Esta fuerza de gravedad va a actuar. Y como tú ya conoces, en este caso, su fórmula matemática, sabes que la fuerza de gravedad es la masa por la gravedad, ¿correcto? Eso tú lo sabes de memoria. Ahora, la otra fuerza que actúa aquí es justamente la tensión. Y la fuerza de tensión, en este caso, esta tensión, hacemos un corte imaginario, va a actuar en dirección opuesta a la deformación del cable o de la cuerda, ¿correcto? Entonces, si la barra va a tratar de hacerle, en este caso la barra actúa por el peso, por la fuerza de gravedad, actúa en dirección hacia abajo, quiere decir que la cuerda va a tener que actuar en una dirección hacia arriba para mantener la condición de equilibrio. Entonces, colocamos esa, en este caso, esa fuerza de tensión. Acá está, jóvenes, miren, ahí está, tal como tú puedes apreciar, a través de la pizarra digital, ¿correcto? Muy bien, ahí lo tenemos, ¿correcto? Entonces, tenemos la famosa fuerza de tensión, ¿correcto? Acá lo colocamos, fuerza de tensión, simplemente T, ahí está. Otro punto más, como te dije, la reacción, ¿en dónde? En el punto, en este punto de aquí, ¿no? La fuerza de reacción en el punto O, hay una fuerza de reacción. Que esta fuerza de reacción va a actuar, en este caso, en dirección opuesta a la fuerza de gravedad, ¿no? Entonces colocamos aquí, por si acaso, la fuerza de reacción, pero ten en cuenta que esa fuerza de reacción no va a ingresar como dato. ¿Por qué? Porque no hay distancia. Independientemente del valor que asuma la fuerza de reacción, independientemente de su valor, de su magnitud escalar, al no haber distancia prácticamente sería cero, ¿no? Entonces, ahí está. Ahora, ten en cuenta que en este caso, como la barra mide 8 metros, quiere decir que la fuerza de gravedad se ubica del punto O a 4 metros, ¿correcto? Eso ya lo sabes muy bien. Está ubicado en este caso a 4 metros de longitud, ¿correcto? Ahí lo colocamos, 4 metros de longitud con respecto al punto O. Ahí está, jóvenes. Y en este caso, la tensión con respecto al punto O estaría ubicado, en este caso, a 8 metros. Tal como el problema lo está mencionando, ¿correcto? Ahí está. Muy bien. Entonces ya tenemos la distancia, tenemos la fuerza. Ahora los sentidos. Vienen los sentidos. Entonces, primero calcula la fuerza de gravedad. Lo más fácil es calcular la fuerza de gravedad porque en este caso es la masa de 4 kilogramos multiplicado por la gravedad, que es de 10, y esto da 40 newton, ¿correcto? Eso te va a dar en total 40 newton. Ahí lo tenemos, jóvenes. ¿Correcto? Y la fuerza hace girar en este sentido, ¿no? Con respecto al punto O, la fuerza de tensión va a hacer girar en sentido horario, o antihorario, perdón, antihorario, va contra la manecilla del reloj. Y la fuerza de gravedad va a intentar hacer girar la barra en sentido, ¿correcto? Horario, ¿correcto? Ahí están los dos sentidos. De acuerdo a la primera condición, a la segunda condición de equilibrio, ¿qué nos dice la segunda condición de equilibrio? Que la sumatoria de momento resultante, para que exista el equilibrio, debe ser igual a cero, ¿correcto? Eso es lo que nos dice la
segunda condición de equilibrio, ¿correcto? ¿Correcto, jóvenes? Muy bien. Entonces, aplicamos esa segunda condición de equilibrio. Esta sumatoria de momentos, no te vayas a olvidar, debe ser igual a 0. Quiere decir que, en este caso, los que giran en sentido horario es igual a lo que giran en sentido antihorario, ¿no? Entonces aquí sería, esta sumatoria de momentos debe ser igual a 0. Por lo tanto, tal como lo menciona el problema, diremos aquí la fuerza que giran en sentido antihorario, que es la fuerza de tensión, ¿correcto? Debe ser igual al que gira, o si no le colocas menos, no hay ningún problema si le colocas negativo, a lo que giran en sentido horario. ¿Quién gira en sentido horario? El único que gira en sentido horario es la fuerza de gravedad, ¿no? Ahí está. Muy bien. Ahí lo tenemos. Entonces reemplazamos los valores. Simplemente reemplazamos los valores. Momento de la tensión con respecto al punto 2 sería la fuerza de tensión multiplicado por la distancia. ¿Cuánto es la distancia? 8 metros, ¿correcto? Ahí está. Y esto debe ser igual a la fuerza de gravedad, ¿correcto? Que de 40 newton, ¿correcto? 40 newton, multiplicado en este caso por la distancia a la cual se ubica con respecto al punto O, de 4 metros, ¿correcto? Ahí está. Entonces, si operamos matemáticamente, podemos simplificar, o si gusta ya lo puedes calcular directamente, ¿correcto? Ojo que de 40 newton la fuerza aquí, no olvidar. Acá vamos a colocar un poquito más, 40 newton, ¿correcto? Entonces diremos lo siguiente, ¿no? La tensión, 8 veces la tensión, debe ser igual a 160 newton metro, ¿correcto? Y por lo tanto, el que está multiplicando pasa dividiendo, y la tensión en este caso será igual de 20 newton, ¿correcto? Y este ya sería la respuesta del problema, en este caso número 4, ¿verdad? Ahí está. Muy bien, jóvenes, ahí lo tenemos, tal como tú puedes apreciar a través de la pizarra digital.